es el triunfo de la iglesia. Sin embargo, vamos a ponerlo bien claro, es el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Luego la iglesia, después de haber esperado el momento de Dios, entonces podrá celebrar. Conocemos todo lo que la palabra del Señor declara y dice. Cristo dijo, todo lo que está escrito acerca de mí tiene cumplimiento. Y eso estaba y está escrito, que el Cristo padecería, sería muerto, sepultado y al tercer día Él se levantaría. Y eso era lo que tenía la humanidad en expectativa, ya que muchos, aunque lo habían anunciado y esperado, a ninguno le llegó el momento. Jesucristo probó en su ministerio que Él tenía el poder sobre la muerte, pero nunca pudo convencer a todos los que le oyeron y que le acompañaron en estos grandes milagros. Por lo menos en 3 ocasiones, Jesucristo tuvo a bien glorificarse en medio de los presentes, mostrando que sí, aún a su voz, la muerte tenía que obedecer. La hija de Jairo, una niña de 12 años, en un cuarto, donde estuvieron solamente sus padres y los apóstoles, allí hubo una resurrección que no convenció a muchos. Más luego, la ciudad de Naín, Jesucristo se encuentra con el entierro del hijo de la viuda de Naín, un joven. Y en el camino, ya no en un cuarto, mandó a parar el féretro y le dijo, mancebo o joven, a ti te digo, levántate. Y la escritura dice que él se levantó. Eran 2 momentos bien, algo especial que el Señor no había hecho antes. Sin embargo, aún así, la incredulidad reinaba en el pueblo. Pero por último, su amigo Lázaro había muerto ya. Él no estuvo presente en su enfermedad. De haber estado presente, los días de Lázaro se hubiesen alargado más, pero el plan estaba trazado. Que muriera y fuese enterrado. A los 4 días aparece Jesús. Y usted que conoce la historia y no pretendo volver a contarla, vamos a remontarnos al momento, al instante, donde el Señor visita la tumba de Lázaro y allí llama a Lázaro por su nombre y la Biblia dice que Lázaro se levantó. Hermanos y amigos, nadie tiene autoridad sobre la muerte que no sea Jesucristo. Son muchas las personas que alegan estar levantando muertos. Yo no conozco a nadie y si alguien está levantando muertos, pues que venga para acá. En Puerto Rico hace falta gente así, que levante los muertos. Todos los días se nos muere gente. Gente buena, gente importante, gente útil. Y tenemos que cruzarlos de brazos. Y eso hice yo en una ocasión, después del culto, mientras pastoreaba nuestra congregación. Salí a ver el hogar de un hermano donde tenían a su papá, de cuerpo presente. Había muerto. Eran como las 11 de la noche ya, había poca gente.
en medio de los pocos que había un señor del barrio que estaba ebrio, borracho. Mi esposa y yo nos acercamos al féretro, lo miramos, contemplamos, no pudimos hacer nada. El borracho dijo, porque me conocía que era pastor, pastor, ore por el muerto para que se levante. Yo le digo que yo tomé aquello como palabras de necias de un borracho, de un hombre ebrio. Me mudé más, di unos pasitos a otro lugar de la caja, él también los dio. Y me dijo, pastor, ore para que el muerto se levante. Yo le dije a mi esposa, mira, vámonos, que esto está malo. Y usted dirá, usted no hizo nada, ¿y qué yo iba a hacer? ¿Y usted qué usted hubiese hecho? Y usted dirá, pastor, a usted le falló la fe ahí. Bueno, me falló ahí y en otros casos más. ¿Y usted? ¿Qué usted hubiese hecho? ¿Acaso tenemos el poder nosotros para levantar a los muertos o para morirnos cuando nosotros querramos? ¿O para otorgarle la vida a quien quisiéramos otorgársela? Para eso hay uno y se llama Jesucristo. Hoy se celebra la victoria de ese Jesucristo sobre la muerte ajena y sobre la propia muerte de él. Cristo resolvió su problema resucitando de entre los muertos. El ciclo del Señor, nacer, morir y luego resucitar, es el ciclo que a todos nosotros se nos está exigiendo. Y ya hemos nacido. Nos falta morir. Y luego, la resurrección. Cristo resolvió el problema de su muerte. No se quedó en la tumba. Pero tú y yo no lo hemos resuelto. Todavía estamos en esa lucha, creyendo, sí, creyendo que lo vamos a resolver. Por eso la Biblia declara en la porción que el apóstol Pablo nos trae, que Jesucristo es las primicias de los muertos. En otras palabras, que de entre la gente, los miles o millones que murieron, Él es la primicia. ¿Y qué es la primicia? Lo primero de una gran cosecha. ¿Y cuál será la cosecha? Pues la iglesia. Cristo es la primicia y la iglesia será la gran cosecha de la resurrección. Pero el apóstol dice, todo a su tiempo. Cristo como primicia primero. Y luego la iglesia. ¿Cuándo será lo de la iglesia? Bueno, le dije el proceso. Tenemos que morir. Y usted dirá, ¿y si Cristo viene? No importa si viene, seremos transformados. Y este cuerpo mortal de carne, de sangre, de maldad, muere para ser transformado en otro. Pero lo normal es que muramos. Habiendo ya nacido y ya cerca de la muerte, estamos para cumplir ese segundo ciclo. Y nos faltaría el tercero. Ese tercero no está en tus manos. Como no estuvo en tus manos nacer, tienes que depositarlo en aquel que mostró que tenía autoridad sobre la muerte de otros, pero también sobre su propia muerte. La palabra del Señor dice que Él es primicia. Luego, nosotros.
Yo le voy a decir algo a ustedes porque ese es mi sentir. Pero el hombre que sirve a Dios desea, anhela, quiere que ese momento llegue. Sin embargo, hay una gran parte de la humanidad que no quisiera que ese momento llegara. ¿Sabe por qué? Porque le enseñaron a algunos que después de la muerte no hay nada más. Y a otros le enseñaron que tan pronto una persona muere, no importa cómo murió ni en qué circunstancia, si creía o no creía, los religiosos se han encargado de ponerlo en el cielo. Y a él no le interesa ninguna otra cosa. Pero por otro lado, a la luz de la Escritura, cuando se conoce la Escritura, sabemos que al impío, al incrédulo, no le irá bien en su resurrección. Por eso algunos prefieren morir y que no haya nada más. Pero recuerda que tu sentir y el mío no pueden ir por encima de lo que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y luego dice la Escritura que en la resurrección saldremos a resurrección de vida los que a Cristo hemos servido, y a resurrección de condenación perpetua aquellos que no creyeron. Entonces, voy terminando este pensamiento. La iglesia anhela, los cientos y millones que murieron ya, anhela que los sepulcros se abran. Los cientos y millones de personas que hay actualmente, que pronto llegaremos a ese proceso, también anhelamos que cuando eso suceda, también los sepulcros sean abiertos, porque sabemos el futuro de antemano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, mi querido hermano, ¿qué tenemos que esperar para levantarnos? Pues otro acontecimiento en el orden de los que Dios ha establecido en su palabra. Ningún muerto se podrá levantar de su tumba cuando Él quiera. Ningún muerto podrá responder a ningún llamado, a ninguna otra trompeta que no sea la que el Señor suene. Nadie está autorizado a levantar los muertos que no sea Jesucristo. ¿Y cuándo sucederá esto? Para los miles de fieles que ya murieron. Pues la palabra del Señor dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero es al toque de la trompeta y en la voluntad de Dios. Luego, los que estén vivos serán transformados en sus cuerpos y así estarán siempre con el Señor. Amigo, hay que esperar el arrebatamiento o el levantamiento o esa venida del Señor para vivos y para muertos. Si Cristo no levanta la iglesia, imposible es que estemos a su presencia. Se mantendrán los sepulcros como están, esperando ese futuro glorioso, no en manos de hombres, sino en manos de Dios. Prediquemos la venida del Señor. Si Cristo no levanta su iglesia, entonces, ¿de qué gloria estamos hablando que vamos a disfrutar? La iglesia disfrutará cuando el Señor levante los muertos y cuando el Señor transforme a los vivos.
Entre tanto, yo guardaré la fe en él, y como dijo Job, aun cuando vaya al sepulcro, que no pueda más clamar ni llamar, entonces yo esperaré, él me llamará y yo le responderé. Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te ayude. Guarda tu fe en el Señor, rompe con la incredulidad, conviértete al Señor, asegura tu futuro en la gran cosecha que ha de venir, porque Cristo, la primicia de los muertos, se levantó. Hoy celebramos esa victoria, luego será la tuya y la mía como iglesia del Señor. Que Dios te bendiga poderosamente. Entre tanto, alabado y bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Nos vemos.